Muy buenos días, amados hermanos y amigos, familia, de nuevo con cada uno de ustedes. Es hermoso poder realizar estos momentos en compañía de ustedes, en compañía de nuestro Señor y del Espíritu Santo de Dios, y sobre todo en estos tiempos que amerita, ¿verdad?, que apremia que nosotros estemos más involucrados con la palabra del Señor y podamos entender realmente cuál es la voluntad de Dios. Y mi mayor deseo es inspirarlos a conocer el futuro, es inspirarnos a conocer a Dios, a conocer a Jesús, a conocer el poder del Espíritu Santo que está con nosotros para guiarnos, para entender y para no ser confundidos por engañadores, por mentirosos en estos tiempos que apremian, como hemos estado viendo, y realmente con temor y temblor yo voy a tocar este tema, y en la forma que Dios me lo dio fue desde el año pasado. Vengo escribiendo esto y tenía temor de hacerlo, y por una u otra razón no había podido, y de repente empiezo a escucharlo por un lado, empiezo a escuchar por otro lado el mismo tema, y dije: Señor, tú quieres hablar sobre eso, quieres que tu iglesia sepa sobre esto, y por esa razón he querido compartir. Y la serie es: la iglesia hoy en día, para agradar a Dios, debe de examinar lo que dice su palabra, lo que dice en este caso Apocalipsis, sin miedo, sin temor, como hemos crecido algunos, con miedo a que no lo vamos a poder entender, con miedo a que eso es incomprensible, que yo no puedo. Pero el enemigo pone eso porque sabe que ahí está una gran joya, algo que nos va a dar mucha más esperanza a nosotros, nos va a dar mucha más empatía por el no creyente, y por eso es que realmente no pude callar esa voz del Señor en mi corazón, la voz del Espíritu Santo que me decía, que me confirmaba esto y siempre me llevaba por ahí. Y por eso hemos comenzado con esta parte de ver un poco el futuro, no a profundidad, sino que a nivel devocional. Sabemos que estas cartas son el prototipo para todas las iglesias de todos los tiempos, y si el Señor envió estos mensajes, de alguna manera muestra el sentir, el corazón de Dios, que ese no cambia. Pueden cambiar sus administraciones a lo largo de los años, del tiempo, pero sus principios, sus valores, lo que Él nos enseña, eso no cambia. Y eso es lo que nosotros debemos considerar, reflexionar, ver si como iglesia y como individuos nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, y procurar de alguna manera ponernos ahí en el camino, ¿verdad? Yo espero que cualquier persona pueda oír esto y no menospreciar estas palabras, porque vienen realmente del Señor, tal vez no con lo elevado que esperaban o que saben ellos, pero pastores, líderes, gente que gobierna la iglesia, pero también nosotros que somos esa iglesia. Es importante que vayamos transformando desde el último que acaba de llegar, hasta los que están en liderazgo. Y dice aquí, primero vamos a considerar algo: 5 acusaciones en contra que están en esas iglesias, y que eso me llamaba mucho la atención. Y la primera acusación es, y la vamos a aprender de la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Dice Apocalipsis 2, versículo 4 al 5a: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor le dice a Juan: envíale esta carta a las iglesias, con gran razón, ¿verdad? Él estaba preocupado por su iglesia. Él es el que gobierna la iglesia, el que está en medio de la iglesia, y manda estas cartas. Y la iglesia es eso, o sea, es el cuerpo de Cristo, son las personas que han sido redimidas, que siguen a Jesús, que creen en Él. Y realmente cada sufrimiento, quizás cada dificultad, cada trabajo realizado en la misma iglesia, puede quizás llevarnos al activismo, quizás habernos desenfocado, alejarnos un poco, en perder la motivación correcta. Muchos por satisfacer las críticas, las murmuraciones, para que la iglesia esté contenta, para que la iglesia no se le vaya a escapar, y se pierde eso. Se pierde, nos perdemos en las actividades, en hacer un montón de cosas para mantener al pueblo de Dios ocupado o contento. Pero perdemos aquel primer amor, aquello que nos generaba esa fuerza, esa pasión, ese amor por Jesús y su ministerio. Y yo lo comparaba con esa
con el primer amor. Sé que muchos, si no es que en su mayoría, han experimentado ese primer amor, que pues al final es un enamoramiento, pero de alguna manera las sensaciones, lo que experimentamos, ha sido eso, es ese deseo de estar con esa persona, de pasar pensando solo en esa persona. Pasaba uno horas platicando con esa persona, deseándola volver a ver. Le hacía muchas preguntas porque quería conocer a esa persona, quería agradarle, saber qué le gustaba, qué no le gustaba. Esa etapa hermosa, previa, que era el conocer y enamorado de esa persona. Algunos se atrevían a decirlo, lo que experimentaban en esos momentos, y cada celebración, hoy en este tiempo de febrero, ¿verdad? Buscar aquella tarjetita, aquel regalito para esa persona que amaba. Había un corazón sumamente especial, y en muchos de esos casos ese primer amor terminó en boda. Esa novia terminó siendo esposa. Ese amor le llevó a tomar una posición diferente, le llevó a tener pertenencia, le llevó a tener un hogar. Mire qué hermoso. Entonces, por eso el Señor ahí les recuerda, por tanto, de dónde has caído, de dónde, cuál era la posición que tenía ahora, y que se comenzaba a ir resbalando. El Señor les había sacado de la esclavitud, de la servidumbre. Igual que a todos nosotros, nos sacó del pecado para llevarnos a una posición mejor, mucho mejor que ese amor terrenal. Pero, como repetía, lo cotidiano, la abrumación, puede ocasionar muchas veces un olvido desde el momento que recibimos a Cristo hasta donde pudiéramos estar ahora. Y incluso el privilegio que nosotros podemos tener, ese privilegio que Dios nos dio de llegar a ser hijo de Dios, y todavía más nos dio el privilegio, nos reconcilió para darnos un ministerio. No solo nos sacó de la servidumbre, sino que nos hizo sus hijos. Mire qué posición en la que nos llevó, de la esclavitud del pecado a ser sus hijos, a ponernos en una posición privilegiada y todavía darnos un ministerio. Qué cosa más hermosa. Y en 2 Corintios 5, 17, 18 dice: de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire qué hermoso, todo lo que nosotros pudiésemos perder, ¿verdad? Por olvidar cuál es nuestro lugar. El Señor nos liberó para eso, para podernos mantener en un lugar de privilegio y darle honor. Ahí en Deuteronomio 6:12 le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué pasa cuando nosotros olvidamos? Simple y sencillamente descuidamos. Ya ni siquiera podemos transmitir a las futuras generaciones que ahora crecen sin conocer ese primer amor. Bueno, ahora ya eso es lo que menos les gusta. Ya están creciendo en otra forma más mundana. Ya no hay ese amor hacia Dios, amor a su palabra, amor a su servicio. En la mayoría de muchos se va apagando, apenas subsisten como hijos de Dios, apenas subsisten. Entonces es momento de recordar eso, que posiblemente muchos se han alejado del primer amor, como iglesia, como individuos, como miembros de la iglesia, alejados de ese primer amor. Y hoy en este momento vamos a estar viendo las acusaciones, después vamos a estar viendo el llamado al arrepentimiento, para que nosotros, y luego las obras que debemos de seguir haciendo, que ya estaban haciendo ellos y que nosotros igual hacemos. La iglesia de los tiempos es igual. Y quiero que consideren este tiempo, mi hermano. Me he tardado un poquito más en esta primera oportunidad porque realmente considero que muchas veces no nos damos cuenta. Leemos eso. Tiene contra mí, ha dejado el primer amor. Y lo subestimamos. Pero el Señor, llega un momento, aunque ya bien tarde, muchos llegamos a reconocer que ya no tenemos esa misma pasión,
Y por eso es bueno cada cierto tiempo darnos cuenta cómo está ese amor por nuestro Señor, qué es lo que nos motiva a hacer la obra de Dios, qué es lo que nos motiva a hacer todo lo que hacemos. Si hay esa pasión, ese amor, ese deseo de estar con Él, en su compañía, orando, alabando. Cuando eso desapareció y solo estamos rellenando, haciendo actividades para agradar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios esté contento y no se vaya, creo que hay que considerar que hemos dejado el primer amor. Que Dios te bendiga.